Bien, hemos trabajado ya a estas alturas lo que es todo lo relacionado al modelado de datos y la importancia del modelado de datos para generar nuestros informes y nuestros análisis. Ahora vamos a trabajar un ejemplo de modelado de datos desde Power BI. Para eso yo ya tengo acá abierto lo que es el Power BI. Vamos a ir a ver y tengo acá ya abierto lo que es Power BI para que podamos realizar la importación de nuestros datos y comenzar a trabajar el modelado. Bien, en este caso yo voy a trabajar la importación de un archivo de Excel. Sin embargo, ustedes saben que podemos importar de varios servicios de datos, desde SQL, Access, Postgres o MySQL o servicios de Microsoft. Podemos importar de varios tipos de datos o un archivo CSV, etcétera. Para cargar los datos, nosotros los podemos importar desde acá, desde Lienzo, y vamos a ver cómo hacerlo. Acá, pues ya se me ha cargado lo que es mi tabla de datos, me da una vista previa de los datos que yo tengo en ese archivo de Excel. Yo voy a elegir solo esta hoja, que es la principal donde tengo mis datos, y le voy a dar cargar. Y ahí se me están cargando los datos. Acá, por ejemplo, en el lienzo, como les decía, aparece para que ustedes puedan hacer también la carga de datos, esa opción, o lo pueden hacer desde el menú. En menú inicio, en este icono. Se están cargando ahorita mis datos y acá en al lado derecho me van a aparecen varias barras. Si recuerdan, está la de compilar, donde aparecen las visualizaciones que podemos crear, los datos, y la de filtros. Y acá me aparece ya mi tabla cargada con todos los campos que esta tabla posee. Si se fijan, acá hay unas columnas que no tengo nombradas, ya las vamos a revisar. Pero lo que les quiero mostrar es que si ustedes quieren cargar datos o los tipos de datos o los orígenes de datos que queramos cargar en nuestro Power BI para trabajar nuestros informes, podemos cargar libros de Excel, además de modelos semánticos de Power BI, del Dataverso, podemos cargar de SQL, de análisis server, de texto, de la web u otro tipo. Y acá, si ustedes quieren cargar otro tipo de datos, hay una serie de datos o de servicios de bases de datos, gestores de bases de datos, donde nosotros podemos buscar cargar los archivos que necesitamos y conectarnos para poder cargar esos datos. Yo voy a hacer el inicio del ETL, es decir, la extracción, carga y transformación de datos desde Power BI con mi tabla ventas de un archivo de Excel. Esta tabla ventas, que su nombre está en inglés, se llama Sales, tiene varias columnas y como ustedes sabrán, en lo que es Power BI tenemos el lienzo. Primero aparece el lienzo, en donde tenemos la vista de informe. Esta es la vista de informe en la que estamos, y acá es donde van a aparecer todas las visualizaciones. Y tenemos también la vista de tabla, y acá podemos ver nuestra tabla con todos los datos que ésta posee. Podemos hacer una visualización de ella. Vamos a revisar esas columnas, que son estas que les mencionaba, las cuales no poseen información y están de más. Podríamos haberlas eliminado desde el Excel, pero para efectos didácticos lo vamos a hacer desde acá, utilizando el editor de Power Query. También tenemos acá la vista del modelo de datos o vista modelo. En esta vista de modelo es donde nosotros vamos a establecer las relaciones de nuestro modelo y vamos a ver cargadas nuestras tablas cuando ya las hayamos limpiado y creado para nuestro modelo. Regresamos a la vista de tabla y vamos a ir a inicio, a este menú donde nos permite usar el editor de Power Query, y vamos a transformar datos, porque necesitamos comenzar a limpiar nuestra data. Lo que vamos a hacer es revisar en nuestra tabla de ventas esas columnas que no nos
van a servir porque si se fijan todas están vacías y no tiene sentido que las tengamos. Para limpiar nuestra data, lo primero que vamos a hacer es eliminar esas columnas que no tiene sentido que tengamos, y con Control Shift vamos a ir marcando todas esas columnas para eliminarlas. Las vamos a eliminar acá y luego vamos a ir a quitar columnas y le damos clic en quitar columnas. Y ya tenemos nuestra base de datos de ventas ya sin esas columnas que no necesitábamos. Ahora esta tabla la vamos a duplicar 4 veces porque lo que necesitamos es generar nuestro modelo de datos a partir de establecer primero cuáles van a ser nuestras tablas de dimensiones y nuestra tabla de hechos. Para este caso, como estamos manejando en esta tabla de ventas, además de los pedidos, fechas de pedidos, nombres de clientes, estamos manejando productos, estamos manejando datos sobre código postal, países y ubicación, hemos establecido que nuestra base de datos va a tener en esta ocasión, más bien nuestras tablas de dimensiones van a ser 4. Esas tablas de dimensiones van a ser la de clientes, productos, ubicación y modo de envío, que son las que se relacionan con nuestra tabla de hechos. Y nuestra tabla de hechos va a ser la principal, que se llama ventas. En inglés, pues lo tenemos acá. Entonces vamos a duplicarla 4 veces, esta misma tabla, para poder realizar el proceso que corresponde a la creación de nuestras tablas de dimensiones. Nuestra primera tabla de dimensiones va a ser la de clientes. Podemos llamarle DIM clientes o solo clientes si nos parece bien. Podemos cambiarle nombre desde acá o también podemos hacerlo aquí, dando clic derecho y acá está cambiar nombre. Lo vamos a hacer desde acá por mayor facilidad, pero como ustedes se sientan mejor. Bien, entonces necesitamos dejar solamente 3 columnas. Para la información de nuestros clientes, en este caso, nosotros solo vamos a necesitar manejar el ID del cliente, el nombre del cliente y el segmento al que pertenece ese cliente. Elegimos esas columnas, podemos hacerla de 2 maneras. O elegimos esas columnas y eliminamos las restantes con quitar otras columnas y solo nos quedan esas 3, que es mucho más rápido. O podríamos ir eligiendo las columnas que queremos eliminar. Pero en este caso queremos hacerlo más rápido, así que podemos hacerlo de esta manera. Elegimos las columnas y luego le damos eliminar las otras. Bien, yo ya tengo acá la información que va a tener mi tabla de clientes y lo que voy a hacer primero es cambiarle acá a ID cliente para que se vea más ordenado el nombre del cliente y el segmento. Y nos vamos a posicionar en la columna de ID de cliente porque va a ser nuestra primary key y vamos a quitar desde esa columna, seleccionando esa columna, quitamos los duplicados, quitamos las filas que estén en blanco y quitamos los errores. Habiendo hecho eso, yo ya tengo mi tabla de clientes completamente limpia y ya organizada. De la misma manera vamos a proceder con la siguiente tabla, que va a ser la tabla de dimensiones DIM productos. En esta tabla también nos interesa dejar solamente la información relacionada a los productos. Por tanto, la información que en este caso compete dejar sobre productos es el código del producto, la categoría, subcategoría y el nombre del producto. Si se fijan acá en la tabla ventas no tenemos el precio del producto. Más adelante vamos a ver cómo realizar con fórmulas DAX ese precio de producto. Pero por ahora vamos a dejar en la tabla productos la columna producto, código de producto, categoría, subcategoría y nombre del producto. Esas son las que vamos a dejar y vamos a quitar las otras columnas. Bien, ahí tenemos ya nuestra tabla
productos ya organizado. Elimino el paso quedado. Si se fijan acá, puedo eliminar el paso quedado y regresar a en los pasos anteriores porque elegí primero el nombre del producto y ahora lo voy a hacer bien. Voy a elegir el código producto, categoría, subcategoría y nombre del producto para que esta me quede más a la derecha. Y luego vamos a quitar columnas y elijo quitar otras columnas. Y ahora ya me queda mi tabla de productos solo con código de producto al inicio, la categoría, subcategoría y nombre del producto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, al igual que en la tabla de clientes, quitar los duplicados, quitar las filas en blanco y quitar errores. Bien, ya hemos quitado entonces los errores, filas en blanco y los duplicados. Y ya tenemos lista nuestra tabla de productos. Nuestro código de productos está armado de esta manera con primero 3 letras, guión otras 2 letras, que si se fijan tiene que ver con la región y el código del producto. Bien, ahora que ya tenemos nuestra tabla de productos ya pues arreglada, vamos ahora a revisar la tabla, otra de las tablas de dimensiones que vamos a utilizar, que es la tabla de ubicación. Y a esta le vamos a llamar DIN ubicación. Y para esta tabla de ubicación vamos a necesitar dejar las columnas de país, ciudad, estado, código postal y región. Y vamos a quitar las otras columnas. Y ahí está, dejamos la columna código de país, ciudad, estado, código postal y región. Si se fijan, esta columna no tiene un ID de ubicación, pero podemos crearlo haciendo una combinación entre el código postal y la ciudad, por ejemplo. Vamos a crear una combinación entre el código postal y la ciudad, tomando en cuenta que si queremos que primero aparezca el código postal, elegimos primero el código postal, clicamos Enter, presionamos Enter y luego le damos clic a ciudad. Y nos vamos a ir a agregar columnas y en agregar columnas buscamos combinar columnas. Le damos clic ahí y vamos a buscar al combinar columnas, nos aparece esta ventana. Vamos a buscar personalizar, le vamos a dar que el separador entre el código postal y la ciudad sea un guión y le damos a aceptar. Y tenemos ahí ya nuestra columna combinada. Y aparece acá nuestra columna combinada. A esta columna combinada le vamos a poner ID ubicación. Y este va a ser el ID de nuestra tabla ubicación. Bueno, de igual manera que en nuestras tablas anteriores vamos a ubicarnos en el ID de la ubicación y vamos a quitar los duplicados que puedan haberse dado. Vamos a quitar las filas en blanco y vamos a quitar errores que puedan existir en la tabla para dejarla ya limpia y que ninguno de los datos pues se repita o tengamos errores. Bien. Finalmente vamos a trabajar nuestra tabla de modo de envío. Y para esta tabla, la única columna que nos interesa dejar o que nos dice el modo de envío es esta. Le vamos a dar clic ahí y damos quitar las otras columnas. Y ya tenemos pues nuestro modo de envío. De igual manera vamos a quitar los duplicados. Y si se fijan, tenemos solo 4 modos de envío. Vamos a quitar en blancos, no tenemos, ni tampoco errores, así que no es necesario. Pero también tenemos que manejar en esta tabla un ID de envío y lo que vamos a hacer es darle clic derecho y buscamos agregar columna índice. Yo lo voy a agregar desde 1, ustedes pueden agregarlo desde 0 si quieren, pero yo lo voy a agregar desde 1. De tal manera que el ID del modo de envío o de nuestra tabla de modo de envío tenga un número entero como índice. Le vamos a poner acá ID modo de envío. Lo dejamos así y ya tenemos nuestro primary key o nuestra llave primaria de la tabla
modo de envío. Le cambiamos el nombre acá a DIN modo envío y la vamos a dejar así. Bien, ya tenemos entonces, revisamos, vamos a hacer una revisión rápida por si necesitamos corroborar algo más. Tenemos entonces el ID de clientes, el ID, la tabla de productos con su ID de productos. Le vamos a cambiar acá al código de producto porque no le hemos puesto ID producto. Lo vamos a manejar así como ID producto. También es un tipo texto y lo vamos a dejar así. En ID ubicación también. Tenemos todo esto ya ubicado. Acá tenemos el ID de la tabla ubicación y en envío. Bien, hemos cumplido ya entonces nuestro primer paso, que es establecer cuáles serían las tablas de dimensiones para nuestro modelo de datos. Ahora debemos de refinar la tabla de hechos. Y nuestra tabla de hechos dijimos que va a ser la tabla ventas. La tabla de hechos es donde se da todos los movimientos de nuestras gestiones en la organización. Entonces, en esta tabla de hechos tenemos que también organizarla, refinarla, y tenemos acá el ID de fila y el ID de orden. El ID de fila no lo necesitamos, podríamos eliminarlo si no lo queremos, y acá podríamos quitarlo si no nos interesa, porque no define nada. Pero vamos a cambiarle a este que tiene un error y le vamos a poner ID de orden porque está mal nombrado. Y ya tenemos el ID de orden, la fecha de pedido, pero si se fijan, la fecha de pedido no está como tipo fecha, y cuando nosotros queramos crear una tabla de calendario que va a ser tipo fecha, esa fecha nos va a dar un problema. Igual la fecha de envío no tiene tampoco lo que es el tipo de fecha. Entonces vamos a ver si podemos ponerle a estas columnas el tipo fecha. Y nos vamos a darle clic derecho, buscamos darle el tipo fecha. Sin embargo, pues nos da por acá unos errores. Y estos errores son porque en algunos países, si ustedes se fijan, las fechas se manejan primero el mes y después el día, no como en nuestro caso que en la región de Centroamérica manejamos primero el día y luego el mes. Entonces lo que vamos a hacer es deshacer este cambio y revisar si podemos ponerle el tipo de transformación de fecha con lo que es la región. Vamos a cambiarle entonces el tipo de dato, de pasarlo de texto a tipo de fecha o a date, tipo date, y le vamos a dar a clic derecho en la columna y vamos a buscar cambiar tipo y la vamos a cambiar con usar configuración regional para ver si podemos evitar ese tipo de errores. Y lo vamos a cambiar de tipo. Acá dice cambiar el tipo con la configuración regional. Cambia el tipo de datos y seleccione la configuración regional de origen. Como en este caso aparece el día, fecha, mes y año, entonces vamos a buscar acá el tipo de fecha al que queremos cambiar. Los valores de entrada van a ser día, mes y año. Y acá le vamos a dejar la configuración regional que necesitamos. Si vienen, por ejemplo, con configuración de Estados Unidos, tendríamos que buscar acá la configuración de fecha de Estados Unidos. En este caso dejamos la de El Salvador y vamos a ver si no nos da ese error. Pero nos sigue apareciendo. Creo que el error se debe a otra cosa. Si lo revisamos, el error dice acá que no se puede analizar la entrada proporcionada como un valor de fecha. Los detalles, aquí aparece viernes 18 de septiembre del 2015. Y esto no sé a qué se deberá, pero vamos a revisarlo un poquito más. Bien, como habíamos dicho, tenemos que limpiar nuestra tabla de hechos, refinarla, y solamente vamos a dejar acá, como vimos, el ID de orden, la fecha de pedido, fecha de envío y
En los casos del cliente vamos a cambiar el ID a que se llame igual que nuestra tabla de dimensiones. De igual manera, en productos vamos a dejar que se llame igual que nuestra tabla de productos, ID producto. Esto nos va a servir al momento de que nosotros hagamos las relaciones en nuestro modelo de datos. De igual manera, tenemos que cambiar el tipo de datos tipos de datos para que no nos afecten. Pero también, si recuerdan, en la tabla de ubicación, nosotros generamos un ID de ubicación con el código postal, combinando el código postal y la ciudad. Vamos a hacer lo mismo acá para generar o crear el ID, porque los demás datos de ubicación no los vamos a necesitar. Entonces vamos a generar el ID de ubicación, marcando el código postal y la ciudad, y nos vamos a ir a agregar columna, combinar columna, y al combinar columna vamos a dejar acá el personalizado. Vamos a ponerle el guión, que va a ser la separación entre el código postal y la ciudad. Y ya vamos a tener entonces al final vamos a tener nuestra columna combinada. Y acá le vamos a poner ID ubicación. Y no tenemos que tener pues los datos repetidos. Para ello entonces tenemos que seguir refinando nuestra tabla de hechos. El ID de orden se va a quedar, la fecha de envío tiene que cambiar a el tipo de dato fecha con la configuración regional, y en ese caso vamos a cambiar el tipo. Pero antes quiero que veamos que si ya tenemos el ID del cliente, no necesitamos el nombre y el segmento, porque estas dos columnas ya las tenemos en nuestra tabla de clientes. Entonces lo que vamos a hacer acá es quitar estas columnas, las marcamos y las quitamos, pero de igual manera en la ubicación ya tenemos el ID de ubicación, y en ubicación teníamos, si se recuerdan, país, ciudad, estado, código postal y región. Como ya tenemos el ID de ubicación acá, entonces vamos a eliminar país, ciudad, estado, código postal y región. Quitamos esas columnas porque ya tenemos pues nuestro ID de ubicación para relacionarlo con nuestra tabla de ubicación, y la información esa ya está en nuestra tabla de ubicación. Igual modo, en el caso de producto ya tenemos el código del producto, por lo tanto vamos a eliminar en este caso todas las columnas que tengan relación con la información de productos. Eliminamos entonces esas columnas que tampoco las vamos a necesitar, y dejamos solo venta, cantidad, descuento, beneficio, y acá lo del mes y número de mes, que luego nos va a servir para cuando incorporemos nuestra tabla de calendario. Bien, entonces tenemos ya más limpia nuestra tabla de hechos, que es nuestra tabla de ventas. Y ahora sí podemos proceder a hacer lo último, que es cambiar el tipo de dato de nuestra columna de fechas. Bien, tenemos entonces que cambiar este tipo de fecha, que está como tipo texto, a tipo de fecha. Sin embargo, si se fijan, resultan ciertos errores, y esto puede resultar por varias razones. Voy a eliminar el paso. Y las razones pueden ser que el orden en el cual se han incorporado estos datos sea el incorrecto, o que las separaciones o al digitar las fechas las personas se hayan equivocado en las nomenclaturas que utilizaron. Esto obedece a errores en el Excel, por lo tanto tendría que ir al Excel y hacer pues los cambios en el Excel para no perder las fechas. Vamos a hacer eso, voy a cortar acá y vamos a incorporarlo después a este espacio para que ustedes vean cómo se hacen los cambios de tipo fecha y que no me entretenga más ese problema al trabajarlo en mi data. Pero para cambiar el tipo de datos, y si fuese un problema de configuración regional,
tendríamos que ir a cambiar tipo y buscar acá usando la configuración regional. Le damos usando configuración regional porque a veces puede suceder que estemos trabajando tipos de fechas como se dan en Estados Unidos, que a veces las dan, que en Estados Unidos es mes, día, año. En nuestro caso es día, mes, año, y esa configuración no coincide y eso es el error que nos está dando acá. Pero en nuestro caso pues resulta que tampoco esa configuración regional es el problema porque no es información de Estados Unidos. Tiene este formato día, mes, año. Todas las fechas, si ustedes se fijan, tienen ese formato día, mes, año, pero no sigue dando el error. Así que pues no es la configuración regional, sino que obedece a la digitación de estas fechas. Lo que vamos a hacer es pues ir a nuestro Excel y limpiar esa data desde allá, desde esos errores de digitación que pueden haber allá. Bien, ya hemos ido a cambiar estos errores en el tipo de fecha de pedido y fecha de envío y ya los tenemos como tipo fecha, y esto porque lo vamos a necesitar trabajar así para agregar nuestra tabla de calendario. Otro aspecto que tenemos que cambiar es, en este caso, si se recuerdan, en nuestra tabla de modo de envío tenemos estas 4 opciones y hay que cambiar pues en nuestra tabla de ventas esas opciones en el ID del envío. Este sería el ID de envío porque ese ID todavía no lo hemos agregado. ID envío, ID modo envío, y tenemos que ponerlo como aparece en nuestra tabla de modo de envío. Entonces podríamos cambiarle ese modo de envío considerando que pues se maneje como está acá. Si no, pues también tenemos que tener ese cuidado que nuestro ID modo de envío en la tabla de ventas este sea de tipo numérico. Eso significa que sea tipo de número entero, como lo hemos manejado allá. Si lo hacemos así nomás nos va a dar error, así que por eso tenemos que deshacer ese cambio. Bien, hemos entonces revisado ya y estructurado nuestra tabla de clientes y ahora tenemos ya nuestra tabla de clientes ya refinada, con el ID de orden, las fechas de pedido en tipo fecha, porque es como las vamos a necesitar para cuando trabajemos nuestra tabla de calendario y la agreguemos. Y tenemos ya el ID modo de envío, el ID cliente. También tenemos que eliminar el nombre del cliente porque esto y el segmento ya lo tenemos allá en nuestra tabla de clientes y solo necesitamos el ID del cliente en nuestra tabla de ventas. Igual nuestra tabla, nuestro ID de productos y el ID de ubicación también ya lo tenemos creado. Entonces ya tenemos más organizada nuestra tabla, más refinada nuestra tabla de ventas, nuestra tabla de hechos. Lo único que nos falta acá es reemplazar los valores conforme a nuestra tabla de modo de envío. Si se fijan acá, el Standard Class tiene el número 1, el Second Class el número 2, el First Class tiene el número 3 y el Same Day tiene el número 4. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar estos datos y hacer un reemplazo en nuestro modo de envío para que el ID se maneje conforme está allá. Y para eso nos vamos a ir a reemplazar valores. Le damos clic derecho, reemplazar valores y vamos a buscar este Standard Class, la tenemos como número 1, el Second Class como número 2 y vamos a ir a reemplazar valores y escribimos acá Second Class como aparece en la tabla y ponemos el número 2 y le damos a aceptar. Y First Class lo vamos a reemplazar por el 3. Y el Someday, que sería el número 4. De modo que nuestro ID de envío se relacione directamente con esos valores
con nuestra tabla de envíos. Ya tenemos entonces refinada nuestra tabla de ventas y lo último sería pues que nosotros vayamos a aplicar los cambios. Aplicar los cambios y cargar, y ahí pues va a ir cargando todos los cambios de nuestra tabla de venta. La podemos revisar acá y si se fijan ya nos aparece, vemos la tabla de ventas, ya nos aparece organizada como tipo fecha, modo de envío, ID cliente, ventas y toda la información que necesitamos. Bien, aquí ya está tipo fecha, podemos ver el tipo acá, aquí vemos el tipo y ya tenemos nuestra tabla ventas organizada. Finalmente, lo que tenemos que hacer es ver nuestro modelo de datos. Si se fijan acá, ha establecido pues algunas relaciones. Power BI por defecto realiza las relaciones. Sin embargo, nosotros pues vamos a eliminar esas relaciones y las vamos a establecer de manera manual, porque puede ser que Power BI se equivoque. Vamos a establecer las relaciones con este icono que está acá y vamos a ir a establecer las relaciones desde DIN clientes a nuestra tabla de ventas y acá aparece con el ID del cliente, le damos aceptar y se establece nuestra relación y verificamos que sea de uno a muchos, que es las relaciones ideales que tenemos que tener desde nuestras tablas de dimensiones a nuestra tabla de hechos. Volvemos a establecer las relaciones y ahora vamos a ver la relación entre nuestra tabla productos y nuestra tabla de ventas y ya se relacionan también porque son del mismo tipo. Si se dan cuenta, ya establece entonces la relación de uno a muchos con nuestra tabla de productos. Luego nuestra tabla de envíos, vamos a ver si establecemos ahí nuestra relación entre la tabla de envíos y nuestra tabla de ventas y ya no nos va a dar error porque nuestro ID de envío tiene el ID de envío de el mismo modo en la tabla de venta. La activamos, marcamos los dos campos que se van a relacionar y le damos a activar la relación. Luego vemos acá en nuestra tabla de ubicación, que es la última, y establecemos con nuestra tabla de ubicación y la tabla de ventas cuál va a ser el ID que se va a relacionar y le damos guardar, se activa la relación y tenemos ya nuestra relación. Lo último que tendríamos que hacer es establecer o crear nuestra tabla de calendario y para eso vamos a darle en nueva tabla y vamos a generar nuestra tabla de calendario. Esta tabla la vamos a realizar con medidas DAX, se va a llamar calendario y vamos a establecer la fórmula de calendario o la tabla de calendarios y vamos a crear nuestra tabla de calendarios a partir de una fórmula DAX. Yo tengo por acá ya la fórmula para crearla y solo la voy a copiar. Ya les explico a qué se refiere cada campo y la vamos a copiar acá, la tabla calendario, cómo va a quedar establecida con nuestra fórmula DAX. Bien, la tabla calendarios vamos a declarar una variable que se llama rango fecha. Esta variable va a trabajar con la función calendar en donde el mínimo va a ser el mínimo de fecha de pedido. Si se recuerdan, nuestra tabla ventas no está en español, sino que se llama sales de fecha de pedido y lo ponemos acá, elegimos esta, igual acá hasta el máximo de fecha de pedido, o sea, nuestra tabla de calendario se va a mover desde el mínimo de fecha de pedido hasta el máximo de fecha de pedido y va a retornar las columnas para rango fechas del año, como va a tomar de la fecha, el año, el mes de ese año, de la fecha, va a tomar el nombre del mes, el trimestre y el día de la semana. Y con estos campos se va a armar nuestra tabla de calendario. Bien, le damos OK acá en confirmar y ya se va a crear nuestra tabla tabla calendario. Y acá tenemos ya nuestra tabla de calendario. Ese sería
el último paso que debemos realizar en nuestro modelo de datos. Es una optimización final, la creación de nuestra tabla de calendario. Y vamos a establecer la relación de esta tabla de calendario con la fecha de pedido, que es con la cual nosotros estamos estableciendo la relación. De igual manera, de uno a muchos, ya tenemos acá entonces nuestra tabla de calendarios y acá así nos quedaría el modelo en modelo estrella, como hemos dicho que es la mejor opción o la mejor manera de establecer las relaciones en nuestro modelo de datos. Y acá tenemos entonces cómo nos quedaría el modelo de datos. Bien, ahí lo tienen. Este sería nuestro modelo de datos para este caso ejemplo.